Buenas, ¿cómo están? Si estás viendo este video y nunca viste un video mío en mi canal de YouTube, bueno, mi nombre es Lorena, soy directora creativa y los últimos 4 o 5 años aproximadamente que me dedico 100% a todo este mundito creativo. En los últimos 2 años tuve la suerte de trabajar con el exdirector creativo de MrBeast. También he trabajado en Acquisition y en diferentes negocios como directora creativa y también en YouTube como directora creativa y en diferentes marcas personales como bastante grandes. Así que en todo ese recorrido he recopilado bastante información de mentores y personas que tienen sus propios procesos creativos individuales y he podido absorber todo ese conocimiento, así que en este video simplemente quiero compartirte todo ese conocimiento para que puedas aprenderlo, no para que te pueda enseñar algo, porque no considero poder como enseñar, sino que considero que cada uno tiene como su propia sabiduría a la hora de aprender lo que le es necesario en el momento adecuado, así que vas a ver mucha información en este video. Lo que consideres que es adecuado para vos en este momento, agárralo, lo que resuene con vos, agárralo, y lo que no, déjalo y ya. Así que seguime en mi Instagram, que es Lorena Markutich, así que ahí comento muchas cosas interesantes, pero bueno, empecemos. Lo primero más importante que he aprendido a lo largo de todo este tiempo en lo que respecta a la creatividad como término es que muchas veces en un mundo tan contemporáneo conocemos la creatividad como mayormente como algo que creamos que nunca nadie ha creado. Básicamente ese aha moment en el cual se nos cae una idea, estamos abajo de un árbol, de la nada se cae una manzana y decimos, ok, sé cómo construir esto, que después le voy a poner un nombre como cohete. Y la realidad es que la creatividad muy pocas veces lo usa así, y me atrevo a decir que nunca lo usa así. La creatividad no es un momento trascendental, no es algo lo cual viene hacia nosotros, sino que es una reducción de muchísima información que nosotros recopilamos en lo largo del tiempo, de los años, de los meses, de las semanas y de toda nuestra vida, pero decidimos seleccionar con qué de todo eso quedarnos, y a todo eso le hacemos un rejunte, lo transformamos y lo convertimos en una idea creativa, básicamente. Capaz eso no se entiende, pero voy a explicar un poco más a detalle a lo largo del video. La modernidad asoció la creatividad con progreso, con creación constantemente, pero si observamos las más grandes obras y los más grandes hitos creativos, por así decirlo, en realidad son procesos de reducción y no de creación como tal. Una novela, por ejemplo, no nace de crear millones de historias juntas, sino de poder reducir toda la cantidad de historias y toda la cantidad de novelas y toda la cantidad de información que hemos consumido y todas las películas que hemos visto y todas las canciones que hemos escuchado, las charlas que hemos tenido, y de esa forma poder, en base a todos y a nuestras creencias y un montón de otros factores, poder crear una novela. Una escultura, por ejemplo, es un proceso artístico que se hace no desde cero, sino que es una reducción hasta encontrar una forma que haga sentido y que podamos decir, ok, esta escultura es una persona. Una teoría científica, por ejemplo, vale porque reduce al universo en principios limitados y entendibles. Hasta la vida es un proceso de miles de renuncias que de miles de adquisiciones. Estamos más acostumbrados a renunciar porque cada adquisición, cada decisión que tomamos, cada camino que elegimos requiere miles de no a millones de otros caminos. Literal, son muchas más las posibilidades a las cuales les decimos que no a la hora de tomar una decisión que a las que les decimos que sí. Y eso es algo totalmente proporcional y es obvio. O sea, la historia constantemente nos muestra que el mundo es un proceso de reduccionismo constante, de selectividad, básicamente. Por ejemplo, hace 17.000 años se creó esta expresión, podemos llamarle pintura, pero en realidad no es una pintura como tal como hoy la conocemos, sino una forma de expresar la vida en el mundo, que antes no se lo reconocía como arte por su originalidad, sino simplemente una forma de plasmar la vida humana y encontrarle sentido a la vida por una utilidad y plasmarlo en su momento gráficos, pero lo podemos ver luego en rituales y en millones de otras cosas más. Básicamente no busca originalidad, sino que busca simplificar el mundo.
es un proceso de simplificación para el razonamiento que sea mucho más sencillo y más al alcance de la mano de cualquier persona, o al alcance de la mente de cualquier persona, como quieran decirle. Porque el problema ya no es encontrar respuestas, sino encontrar qué preguntas son las que queremos sostener y qué preguntas son necesarias hacer. Y algo muy importante es que el arte, antes de conocerla como tal, antes de que nazcan artistas, era un método de supervivencia. O sea, el arte literalmente era un método de supervivencia y no se lo conocía como con este aura de artista, de originalidad, de algo único, trascendental y con todo el ego que muchas veces viene consigo, sino literalmente como un método de supervivencia. Y antes de ser arte, la creatividad fue una necesidad de supervivencia colectiva, básicamente, una necesidad de poder plasmar de una cierta forma la vida misma y de comprenderla muchísimo mejor, que eso luego se interpretó con rituales, con imágenes, como bueno, esta misma que mostré. La creatividad nunca fue algo individual y estético, nunca tuvo ese propósito, sino que tuvo el propósito de un beneficio colectivo de supervivencia, con una función súper práctica, que es que la humanidad pueda ordenar su propia identidad y darle un uso práctico mediante el entendimiento mucho más exacto de uno mismo y cómo puede convivir con su propia especie, cómo puede progresar con la misma, cómo puede sobrevivir. Es como, dicho de otra forma, una manera de organizar su identidad, como dije, y comprender mucho mejor al mundo. Por eso los mitos no intentaban construir misterios, sino que lo que hacían era darle una narrativa distinta a una forma compleja del mundo para que las personas puedan entenderlo de forma mucho más simple y puedan tenerle miedo, por así decirlo, a cosas que debían de evitar, como que en el mar hay tal cosa, y poder entender cosas complejas como que, por ejemplo, los niños nacen de tal manera. Obviamente los mitos están... Bueno, de cierta forma, si crees en los mitos, en ciertos mitos en particular, no es muy efectivo para tu vida. No quiero criticar de todas formas, no siento que sean un buen método de aprendizaje, pero en su entonces efectivamente se utilizaban para poder sobrevivir y es algo increíble. Y desde ahí la cultura puede designarse como la mayor obra creativa de la humanidad, ya que la cultura no es algo que se creó, sino algo que se ordenó. La cultura es lo que ordena toda la creatividad de un país y todo el ecosistema de un país, y cuando vos pensás en X país se te viene toda su cultura y todo su desglose de cosas características que son justamente su cultura, que permiten la identificación de esas personas con su entorno y por ende la supervivencia de estas mismas. Y al final de cuentas el lenguaje no añade nada distinto al mundo, porque al final del día las montañas siguen existiendo por más que las nombremos montañas o no, por más de que conozcamos su nombre o no, pero en nosotros haber creado el lenguaje, al haber tenido ese proceso creativo de decir ok, esto es una montaña, hace que nos podamos relacionar mucho mejor con esas cosas que antes no entendíamos qué eran, porque cuando no le ponemos nombre a algo no lo entendemos y por ende lo que no entendemos nos da incertidumbre, lo que nos da incertidumbre nos da miedo. Cuando tenemos miedo las cosas malas suceden básicamente y no podemos vivir constantemente con miedo, con un miedo voraz a todo porque nada tiene nombre. Por ende justamente el lenguaje se crea para poder comprender más fácilmente al mundo y de vuelta, en unas simples palabras, sobrevivir y procrear. Porque lo innombrable genera incertidumbre y lo nombrable genera un orden práctico. La civilización, por ejemplo, es un sistema de leyes prácticas para poder convivir todos en sociedad. Pero es un sistema, es una reducción de todas las posibilidades de formas de vivir que podríamos llegar a tener y una elección, por ende una reducción de las que nos convienen para que sea más útil. No es que de la nada se crean las civilizaciones, las leyes, sino que se reduce todas las posibilidades que podrían existir y se seleccionan las mejores. O sea, el proceso de creación es un proceso de reducción. ¿Sí? ¿Ok?
Y hay algo acá que me parece muy importante como leérselos, y es que el algoritmo hoy en día, el algoritmo de las redes sociales en general, en su lugar, no organiza el mundo según verdad o relevancia histórica, sino según las probabilidades de atención, y básicamente es algo bueno para el algoritmo porque es el propósito de un sistema. Y está bien, o sea, si el algoritmo prioriza contenido emocional y breve, no está fallando, está cumpliendo exactamente con su función. Ahora, eso genera un efecto negativo en nosotros debido a que el 90% de ellos, de nosotros mismos, no sabemos cómo utilizar las redes sociales, cómo utilizar el algoritmo para realmente sacarle provecho y que amplifique nuestra creatividad y no la disminuya. Porque justamente lo que sucede es que el Internet alteró las condiciones bajo las cuales construimos sentido y destruyó los filtros culturales que seleccionaban y que merecían permanecer. El concepto de permanecer es algo que se va a repetir probablemente en este video porque me parece como súper mega importante. Y acá introduciendo un poco a mi película preferida y a uno de mis autores preferidos, que es The Worst Person in the World y Nietzsche, claramente. Básicamente siento que en los 20, que esto es algo de lo que habla la película, como esta crisis de los 20, de no tiene nada sentido y a la vez todo tiene mucho sentido y quiero vivir todos los tipos de vidas distintas y quiero ser todo, pero no me alcanza la vida, y a la vez es todo un proceso de reduccionismo porque tienes tantas posibilidades y cada una de esas posibilidades que elegís dicen que no a millones de otras, y por cada vez que decís que sí, decís millones de veces que no. Literal, decís más veces que no en tu vida que más veces que sí. Entonces, el proceso de generar tu identidad hoy por hoy es mucho más complejo de lo que era antes, cuando nacías en una familia específica, en una cultura específica, en un país específico, con una estabilidad socioeconómica específica, porque ahora esos con las redes claramente se ve distorsionado, ya que tenés acceso a un celular en el cual puedes ver distintos tipos de realidades, distintos tipos de posibilidades, distintos tipos de vidas, y que todas parecen muy alcanzables, pero a la vez no. Entonces acá Nietzsche habla un poco de esto. Más opciones básicamente no producen más bienestar cuando las posibilidades se multiplican indefinitivamente. Cada decisión comienza a sentirse como la renuncia a cientos de vidas igualmente valiosas. Y acá otro de mis libros que me ha gustado mucho, que es La biblioteca de la medianoche, un medio cliché, pero bueno, está muy bueno, no vamos a negarlo. Y Nietzsche creo que a lo largo de su historia no se lo ha entendido bastante bien. Frecuentemente fue como mal leído, por así decirlo. En realidad Nietzsche nunca defendió la proliferación infinita de posibilidades, o sea, toda esta cantidad de posibilidades, sino que defendió la creación de una sola forma, porque dice que cuando el individuo debe convertirse en una obra de arte, propone asumir la responsabilidad de dar una forma singular al caos de la propia existencia, haciendo como, o sea, volviendo a la metáfora del escultor, de cómo crear una escultura no surge añadiendo posibilidades al mármol, sino que surge eliminándolas, básicamente. Y de ahí sale también lo de amor fati. No significa resignarse al destino, sino afirmar plenamente la vida elegida, incluyendo todo lo que fue necesario perder para que esa vida existiera. O sea, la identidad no nace cuando todas las posibilidades permanecen abiertas, sino que nace cuando tenemos que elegir entre una de ellas y decirle que no a millones de otras. Y en esto, muy curiosamente, el algoritmo probablemente no se lo esperan, pero sí reduce el caos, según el criterio que le dé el humano, básicamente. Entendiendo que atención y significado no son equivalentes. Al final de cuentas, el algoritmo no genera caos, sino reduce el caos según lo que uno elija ver. Básicamente vos elegís qué ver y por ende de todo el caos que hay, eso es lo que te aparece. Por ende, al final de cuentas, paradójicamente el algoritmo en su propio sistema también genera orden según lo que vos querés percibir del mismo. Es un poco complejo entenderlo, pero al final de cuentas lo que vos querés percibir del algoritmo, lo que vos querés ver del algoritmo es lo que te va a aparecer. No te van a aparecer todas las infinidades de cosas que te pueden llegar a aparecer. Te van a aparecer las cosas que vos le das atención. Algo también crucial de entender es que la cultura necesita memoria para producir significado y el algoritmo necesita comportamiento para optimizar predicciones. Básicamente la atención y el significado no son equivalentes, lo que todavía no puede hacer ninguna arquitectura computacional es decidir
es decir, mejor dicho, o no, sí decidir por qué una historia merece ser contada y otra no. Esa pregunta pertenece al terreno del sentido, no de la producción, y eso es algo que nunca se va a poder como ponería a eso mismo. Nunca, jamás, porque el sentido se lo damos nosotros y cada persona le da un sentido distinto a una única cosa. Y ese es el proceso único de observar y realmente utilizar cada una de esas observaciones para la creación, porque lo haces de forma consciente. O sea, tenés que empezar a ver tu algoritmo de otra forma y para eso me parece muy importante hacer un detox del mismo. Siento que si tenés como un sobreexceso de redes sociales, poder hacer un detox para poder entrar con otro mindset a consumir, a ver contenido, es como lo mejor que puedes hacer. Es lo que yo hice literalmente durante más de un año, no tuve redes sociales y una vez que volví es como que hoy todo lo que veo tiene un porqué y eso me parece súper importante. Y lo que es más crucial de todo esto es que la creatividad necesita sistemas. O sea, cuantos más sistemas tenemos para un proceso creativo, más sencillo nos es seguir ese paso a paso. Y acá les dejo mi sistema de proceso creativo, ¿ok? Pero es mucho más sencillo porque hace que no tengas que conectar tu mente con millones de otras cosas, sino que sepas, ok, tengo que hacer esto, esto y esto. En mi caso es ver, observar, realmente darle sentido a todo lo que veo y consumo para luego poder sacar una reflexión y luego poder hacer una primera idea y luego hacer el final de esa idea y luego planteárselo a otras personas y hacer un proceso creativo en conjunto, que eso es algo que a mí me gusta en particular hacer, para luego recién ahí terminarlo y validarlo, básicamente, que eso es muy importante si tenés objetivos de producción. La producción es distinta a la creación. La producción es producir, la creación es crear, o sea, crear una cosa, algo inicial. Sí es un proceso de reducción, pero al fin y al cabo con una creación única, que es un conjunto de cosas que no son únicas, pero que generan algo único. Y el proceso de producción es simplemente esa cosa única, producirla muchas veces. Y cuando tenés un objetivo de producción, como por ejemplo hacer que, si sos director creativo en un negocio, el negocio produzca más, necesitas validar esa idea creativa que has tenido. Por ende, el proceso creativo recién se termina cuando se valida esa idea en el algoritmo. Lastimosamente, si fuese artista y solamente lo hiciera por gusto, sería distinto, pero no es mi caso. En otros momentos de mi vida, sí, como escribiendo, es mi caso, porque no me pagan. Ojalá. La creatividad no aparece cuando desaparecen estructuras, sino al contrario. Necesita un sistema para que liberen recursos cognitivos y que emerjan ideas mucho más sencillas de llegar a esas mismas, como procesos más simples. Cuando más rigurosa parece una obra, y esto es algo que me di cuenta, en el trasfondo de eso hay sistemas mucho más estructurados. Las mejores obras, la mayor cantidad de veces, provienen de sistemas mucho más estructurados, que fueron sistemas que justamente hicieron posible su existencia. Y acá Herbert dijo algo bastante interesante, que es que nuestras decisiones no se toman evaluando todas las posibilidades, sino reduciendo constantemente la complejidad hasta hacerla cognitivamente manejable. Pensar ya es un acto de selección. Un sistema creativo no existe para producir ideas, sino para liberar recursos cognitivos, básicamente para direccionarlos de una cierta forma muchísimo más sencillo y poder generar un proceso el cual sea hasta en un momento automático, pero en muchos momentos no lo va a hacer, específicamente al principio. Por eso recomiendo mucho el tener álbumes, playlists, lugares donde guardes todas esas cosas que te gustan y no sabes por qué te gustan, como para después darles un sentido y juntar todo eso mismo para dar una reflexión. Por ejemplo, todo esto que yo hice fue en base a todos los libros que me gustan y a todas las películas que me gustan, literal. O sea, todo lo que estoy nombrando son todas las obras de arte que más me gustan, todos los libros, y si no se dan cuenta, bueno, es lo que estoy haciendo.
Y de todo eso saqué esta reflexión que estoy haciendo en este momento, que parece un caos, pero que es un caos ordenado. ¿Por qué? Porque le di orden a todo el caos inicial, que eran mis cientos de álbumes, pero que parecían caos, pero estaban seleccionados y tenían un proceso, al fin y al cabo era puro orden. Entonces es muy bueno poder tener ese orden para que la creatividad no se trate de recordar o imaginar cosas, sino que se trate de conectar y reflexionar y entender, que son cosas totalmente distintas. Es muy distinto intentar recordar algo del pasado o un olor o algo por el estilo, en vez de literalmente guardar esas cosas para luego poder crear, para darle sentido, gracias a que existe una cierta reducción de todo en lugares, en playlist, en Substack, en Instagram, en usar bien tu celular, tu algoritmo, tus redes, tus cosas, poner álbumes, esto, o sea, es lo mejor que puedes hacer. Entonces deja de tener tanto que ver con recordar y empieza a tener que ver con conectar. Y por esto también es importante entender que la creatividad y la productividad tienen objetivos muy distintos. Muy distintos. La productividad tiene que ver con qué tanto podés generar en un día, y los sistemas creativos tienen que ver con qué tantas condiciones tiene tu mente de generar profundidad en un pensamiento con sencillez y rapidez. Si vos tenés las herramientas para poder profundizar en un pensamiento, en una creación de una idea, porque tenés referencias, porque tenés cosas guardadas, porque hiciste como un análisis de mercado, diría yo, muy marketing, es mucho más sencillo poder llegar a un pensamiento profundo. Estamos muy acostumbrados a pensar, pero no a pensar profundamente, a desarrollar un pensamiento, a buscarle el porqué, de dónde vino eso, cómo, cuándo, o sea, todo, o sea, poder empezar a aprender a preguntarte las cosas profundamente y a realmente debatir con vos mismo es lo que más te va a servir para tu proceso creativo. Porque al final de cuentas, crear significa reorganizar ese ecosistema y no crear desde la nada y no tener una iluminación mística en un momento, sino reorganizar todo ese sistema que solamente vos conoces, que eso incluye el sistema que tenés de todas las películas que viste, de todo lo que escuchaste, de todo lo que consumiste, de todas tus creencias, de todas tus experiencias, de con quién charlas todos los días. Es muy importante de todo, básicamente. Siento que con el tiempo, esto ya es como una opinión, el creativo forma más como este rol de crítico, que odio a los críticos, pero no sé si la palabra es crítico, sino más bien como criterio, o sea, es esta persona que tiene criterio, porque cuando las máquinas pueden producir tanto, lo más escaso es el criterio, literalmente, porque el creativo ya no fabrica piezas, sino que construye significado. Se pregunta mucho de si la IA puede reemplazar a la creatividad de un escritor, y esto es algo que veo siempre, pero hay un error en la pregunta, porque la pregunta hace entender que la creatividad reside en la producción de algo, y la realidad no es así, porque las máquinas pueden reproducir patrones, pero no le pueden dar sentido. Las personas sí le podemos dar sentido a las cosas. Reconocer una correlación no equivale a comprender la cultura, porque la cultura es mucho más amplia. Está hecha de símbolos, historias, contradicciones, experiencias pasadas, vivencias, y millones de cosas, que no es simplemente eso y ya. Por eso el verdadero trabajo del creativo nunca fue artístico y ya, sino que es antropológico. Su materia prima nunca fueron las ideas, sino las personas, que es algo totalmente distinto. Reitero, un creativo no fabrica necesidades, sino que las interpreta. No fabrica emociones, sino que les da una forma compartible. Al final de cuentas, también cada decisión creativa conlleva una filosofía, por más de que la persona que esté teniendo ese proceso creativo no se dé cuenta. Por ende, entender un poco y hacer como introspección hacia tu propia filosofía de vida o a cuál adherís, o poder entender un poco más cómo racionalizás y qué comprendés del mundo y cómo vivís y por qué tomás las decisiones que tomás. Hacer un poco de introspección es literal el mejor proceso creativo, mirar hacia adentro en vez de
constantemente mirar hacia afuera, aunque soy muy fan de mirar hacia afuera y estuve constantemente diciendo que hagan álbumes y cosas, aún así el mejor proceso creativo es literalmente mirar hacia adentro y intentar de bajar a tierra todo eso, ya sea escribiendo o con un audio o con lo que sea, y es como un proceso de facilitación también de un sistema, porque mientras más miras hacia adentro, más sencillo es entenderte a vos mismo y entender cómo poder generar más ideas creativas, porque toda decisión conlleva una antropología total y completamente implícita. Considero que el creativo del futuro se va a parecer menos a un publicista y más a un filósofo, menos a un estratega de marketing y más a un antropólogo. Es literalmente entender las bases fundacionales de la vida y cómo plasmarlas en un mundo contemporáneo, básicamente. Pero entiendo que el algoritmo es algo que cambia constantemente. Literal, hoy por hoy, o sea, trabajando con las marcas, con algunas de las marcas más grandes, me he dado cuenta que todos pasan como por los mismos problemas y que la persona que más dice conocer el algoritmo es la que menos conoce, porque literalmente es algo que cambia, son sistemas que sí cambian y que al final todo se reduce no a el hook viral o a el nuevo gancho para tal cosa o el CTA para convertir seguidores en clientes, sino que todo se trata en antropología, básicamente, en cosas mucho más básicas, pero muchísimo más profundas y que conllevan no un pensamiento, sino un pensamiento profundo. Y que hoy por hoy muchos pensamos, pero pocos pensamos profundamente, y acá me incluyo en muchísimos casos. Y algo que considero que está mucho hoy es como que esta creatividad mística de que todo el mundo piensa que el creativo es como algo que es superior, y que siento que muchos creativos dan también esta cierta aura, por así decirlo, y la realidad es que la creatividad es algo intrínseco al ser humano, de que todos somos creativos, no es una profesión, sino que es algo que todos tenemos, simplemente que tenemos que creérnoslas más y ya. La creatividad nunca fue algo reservado para los artistas, para los músicos, los pintores, que esto, que lo otro, sino que fue una condición existencial de la humanidad. Es algo que todos tenemos, hasta el humano más pequeño lo tiene, hasta el humano de 2 años tiene creatividad y mucha más que muchas personas, pero todos la tienen, todas, todos. Y acá una frase que me gusta mucho es que el ser humano no heredó un conjunto de respuestas suficientes para orientarse en el mundo, sino que heredó algo más incómodo, la necesidad de construirlas, básicamente. No comenzamos a pintar por placer estético, sino que pintamos porque necesitábamos comprender lo que nos rodeaba. No contamos historias para entretenernos, sino que las contamos porque el mundo sin relatos resulta insoportable. Así que... Bueno, esto es algo increíble que pasó en la Patagonia Argentina, efectivamente, para nada lo digo de forma arrogante, hace 13.000 años aproximadamente. La mano humana dejando la huella en una piedra, básicamente como un acto de existencia, el gesto más primitivo de decir estuve aquí, que esto es algo como la primer obra que se ha hecho en la humanidad, pero no se lo considera como obra artística. En muchas personas no lo ven como una obra artística, sino como plasmar a la vida humana, pero en realidad todo, al final de cuentas, se trata de eso, de algo mucho más antropológico. No somos únicamente lo que vivimos, sino la historia que conseguimos construir con lo que vivimos, y eso es lo más importante. Y los acontecimientos por sí solos carecen de significado, adquieren sentido cuando se integran en una estructura más amplia. Básicamente nosotros somos los que le damos sentido a nuestra vida, a las cosas que suceden, a las historias que vemos y a lo que consumimos. Así que el mejor proceso creativo es empezar a poder darle un poco más de conciencia a lo que consumís, un poco más de sentido, y empezar a conectar en vez de a recordar. Lo mejor que puedes hacer si sos creativo es empezar a generarte un sistema para poder dirigir toda tu energía a la hora que necesitas algo, cuando necesitas esa idea creativa, porque realmente la necesitas, porque capaz de tu trabajo o lo que sea, necesitas ser creativo literalmente. Lo mejor que puedes hacer es generarte un sistema que, en vez de recordar y en vez de hacer las cosas difíciles, o en vez de esperar que pase algo místico y que se te caiga una idea del más allá, o que llegues a probar otras cosas, lo mejor es generar un sistema que simplemente haga que las cosas se conecten, en vez de que
de que tengas que llegar a cosas inhumanas para generar ideas, y siento que es como momento de empezar a creerse más. Algo que me he dado cuenta en los últimos años, que es bastante loco, es que muchos creativos tienen como este lado un poco más egocéntrico y este lado de insuficiencia, en sentido de si no me cierra a mí mi obra, nunca, o sea, por más que todo el mundo me diga que sí, si mi criterio no es que sí, nunca la voy a publicar, básicamente. Y ahí hay un poco de ego, un poco bastante, pero después está el otro lado de nunca es suficiente lo que hago. Siempre hago más creativo, siempre haré mejor, siempre es más esto, más lo otro. Y siento que estas ambas caras, específicamente la segunda, se deben principalmente a este exceso tan profundo de redes sociales, y de un mal uso de un algoritmo sin un sentido, sino simplemente por atención. Entonces, es momento de hacer ese detox de todo eso que vemos en el mundo y empezar a ver un poco para adentro, para entender todo eso y luego empezar a consumir con más conciencia, a expandir nuestro lenguaje para de esa forma poder ponerle más palabras a lo que nos pasa, entendernos mucho más y en consecuencia poder tener procesos mucho más simples y poder conectar con esa creatividad muchísimo más fácil y que no sea tan complejo, porque muchas veces es complejo conectar con lo que no entendemos, es complejo llegar a una idea si nuestro lenguaje es acortado, porque no hay consumición, por así decirlo, de obras artísticas como películas, libros, artículos, post o lo que sea que puedas consumir. Ninguna de las dos cosas es mala, siempre están estos críticos que dicen tenés que consumir nada más, y estos que dicen que consumir es malo, no tenés que consumir, y la realidad es que es un medio entre esas dos cosas y saber cuándo estás consumiendo simplemente por ver y cuándo estás consumiendo para crear, cuando realmente estás encontrando ese sentido y esa lógica a básicamente todo. La diferencia más clara de un sistema vivo que de una máquina es que una máquina optimiza y es que un ser humano interpreta. Y todavía existe una pregunta que ninguna arquitectura computacional puede responder por nosotros, y es qué merece ser preservado. Y eso ya no proviene de una probabilidad estadística, sino de los valores humanos que una máquina no los puede tener, básicamente. Reducir el caos nunca significó empobrecer la realidad, sino aprender a habitarla, básicamente, aprender a ordenarla, aprender a entenderla, aprender a darle un sentido al caos. Así que considero que sí, la creatividad es lo que para mí le da sentido al caos.